Notimundo Estelar. Información inmediata. Modernización tecnológica, inversión y un enfoque en la eficiencia son algunos de los desafíos a los que Ecuador se enfrenta en el ámbito energético. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Damos la bienvenida a los estudios de FM Mundo a Eduardo Rosero, presidente de la Asociación de Energías Renovables y Eficiencia Energética, para hablar sobre las soluciones energéticas para nuestro país. ¿Qué se puede hacer? ¿Cuáles son las propuestas? Vamos a hablar sobre este tema en adelante. Bienvenido. Muchísimas gracias, Fausto. Para mí es un placer también estar aquí en la radio y sobre todo sensibilizarme con toda la audiencia que ha sufrido en el año 2024, 2025 esos apagones y que no tuvimos en esa época una solución más que tener los apagones de una forma obligatoria. Ahora ya hay nueva tecnología, tenemos un evento súper especial que estamos preparando desde casi 6 meses con una programación bastante interesante, tanto en el evento del Summit, que es una feria de energías renovables con un componente de conferencias. Importante lo que ustedes refieren en esta intención de plantear alternativas, que creo que eso es lo principal. Nos han salvado en el 2025 las lluvias, nos siguen salvando las lluvias para este 2026, que de momento no cambie la situación, al menos para mantener tranquilo el sector energético, pero hay otros desafíos y hay otras oportunidades. ¿Cuáles son? Sí, mira, si tomamos en cuenta que nuestro país depende un 70-75% de la generación en base a hidroeléctricas y el resto de la generación se lo hace a partir de generación térmica o también se complementa con la generación que importamos de Colombia, hay muchísimo espacio para poder tener otras posibilidades ya un poco más autónomas. Desde el año 2022, después en el año 2024, el gobierno implantó nuevas regulaciones en las cuales ya permiten a las empresas, a los sectores industriales y comerciales, tener un autoabastecimiento con sistemas propios. Pasan de tener techos vagos, las fábricas, a tener techos productivos con paneles solares fotovoltaicos, los cuales ayudan también a la cadena del suministro eléctrico y además proporcionan una firmeza a la red en la parte de energía eléctrica. Si tomamos en cuenta que ya en el mundo el tema de las energías renovables está bastante bien posicionado, nosotros todavía en el Ecuador tenemos muchísimo campo por desarrollar. Ya algunas industrias grandes, acerías, industrias pesadas, también los centros de distribución de las cadenas de productos agrícolas también ya tienen sus techos productivos. Ese es un buen ejemplo de una doble acción. Pero ese es tan solo una pequeña parte quizá del aporte que puede dar el sector privado. Y allí me quiero referir, por ejemplo, a lo que va a ocurrir el próximo 4 y 5 de marzo en esta sede de la Expo Energía. Quito será la sede de la Expo Energía el 4 y 5 de marzo y allí se van a reunir varios sectores, que creo que es algo de lo más importante. Y algunas palabras con las que yo me he quedado del comunicado que envían es que ya hoy la transición energética, dicen, ya no es un discurso ambiental, hoy es una urgencia económica. Y de esto se ha hablado durante, yo me atrevo a decir, casi la última década, pero no se ha concretado nada y esto comienza, de alguna forma, da pie a que se comience a hacer esa transición energética. ¿Cómo? Claro, el discurso de la transición energética lo venimos relatando casi desde el 2018 a partir de algunos eventos aquí en Ecuador. La transición energética en Europa, en el mundo, viene desde mucho antes. Y lo que se debe ahora y que tenemos como posibilidad es que la parte tecnológica
está mucho más al alcance que lo era en su época. Ya los sistemas de energía renovable no convencional ya pasan de ser no convencional a ser sistemas que proporcionan energía firme al sistema. Hablemos de geotermia, hablemos de eólica, hablemos de solar fotovoltaica. Ya son tecnologías que tienen su espacio dentro de la matriz. Lamentablemente en Ecuador seguimos dependiendo de una matriz hidroeléctrica, pero ese cambio, en el año 2021 hasta el año 2023 hubo una licitación de 500 megavatios en energías renovables, que esos proyectos se van a incorporar justamente a nuestra matriz, dando una posibilidad aún mayor de generación. Ahora, no solamente tenemos problemas en la generación, sino también en la transmisión. Las redes todavía no están adecuadas, las redes del Sistema Nacional Interconectado no pueden abarcar toda esa energía que se puede potenciar. Y ese es uno de los temas interesantes que se van a tratar en la Expo Energía, en el Energy Summit, componentes y líderes regionales, líderes nacionales también que acuden a esta cita para visualizar las posibilidades que tiene el Ecuador de ejecutar una transición energética ya no tan ideológica, sino dar los primeros pasos. Ya que pase del discurso político a los hechos, porque claro, como usted menciona, 2018, yo calculaba más o menos que eran unos 10 años que se hablaba de una transición energética, se hablaba de un cambio de la matriz energética, y esto no ha ocurrido más allá de los discursos, más allá de las ofertas. Esta vez hay un sector que entiendo que es prioritario en este punto, el sector privado, que pueda involucrarse en esto. ¿Qué tan cerca está el Ecuador de poder iniciar ya en este cambio? Bueno, ya estamos iniciando. Realmente, a partir de estas nuevas regulaciones, a partir de este cambio de mentalidad, yo creo que después de los apagones del año 2024, 2025, el sector industrial y comercial se sensibilizó sobre la importancia de tener este bien como es la electricidad. Ahora ya nosotros no nos podemos imaginar volver a caer en una situación de apagones, sino más bien prepararnos. Si ya somos parte del sector industrial, ya tenemos algunas herramientas. El almacenamiento de energía, que es otro de los puntos que se van a tratar en el Summit, es algo que pasa de ser un discurso. Nosotros tenemos la reserva de agua, de almacenamiento de energía en la represa de Masar, pero eso no es la solución para las épocas de estiaje. Por eso es que tenemos que, además de ese sistema de almacenamiento, pensar en todas las otras formas, y eso a partir de la nueva tecnología que tenemos a mano ya se vuelve mucho más barato en condiciones reales. En el orden de posibilidades, me refiero a la implementación como tal, ¿cuál estaría más cerca? Hablamos de la energía fotovoltaica, hablamos la termoeléctrica, que lamentablemente nos ha tenido precisamente en estos problemas. Hoy por hoy estamos atravesando precisamente una crisis en ese sector de la generación termoeléctrica, pero las otras alternativas, ¿cuáles son las más cercanas? Bueno, pasando por costos, los costos de generación, por ejemplo, en el ámbito fotovoltaico ya bajaron a ser tan competitivos como la energía hidráulica. Más o menos de promedio, en la última subasta se dieron precios de 5.1 centavos por kilovatio hora generado, ya sea en fotovoltaica, ya sea en hidroeléctrica. Y, por ejemplo, los proyectos que ofertaron energía eólica alcanzaron más o menos un promedio de 5.5 y 6 centavos. Tenemos también otra parte que desarrollar, que es la geotermia, pero para eso sí se necesitan unas inversiones importantes que seguramente no van a ser parte del portafolio de inversiones del sector privado, sino podrían ser de un carácter mixto, estatal, privado, para que justamente justifique este tipo de inversiones. Apostarle a las alianzas público-privadas. Apostarle a las asociaciones públicas privadas que podrían dar un salto dentro de una configuración. Y justamente lo que hizo el Ejecutivo al proponer estas nuevas reformas a la Ley Orgánica de Servicio Público de Energía Eléctrica fue incorporar una mayor participación sin tanta excepcionalidad para los sectores de generación, transmisión de energía. ¿Esto no supone de alguna forma, el contexto por el que atraviesa nuestro país, no supone quizá un tropiezo político en esta intención de implementar nuevas opciones para la generación eléctrica?
No, yo creo que todas estas ¿O hay un ambiente político favorable para aquello? El ambiente político favorable desde la parte del ministerio, desde la parte del ejecutivo, es muy positivo. Se han abierto puertas en campos que antes eran totalmente visualizados desde una estructura monopólica del Estado. Y es ahí donde el Estado... Donde sí, el sector privado no entraba definitivamente. Claro, y donde hay que garantizar una seguridad jurídica, donde se necesita además que las inversiones se puedan repagar en un número de años donde se pueda amortizar una buena inversión. Ahora yo creo que las condiciones, además que ya los ajustes de tarifa implementados desde el año pasado en junio y julio, ya es una señal también para que más empresas, más industrias se acojan a un programa de eficiencia energética, que es la otra cara de la medalla de las energías renovables. Si nosotros tendríamos, y ya hay estudios probados aquí en el Ecuador, hasta el 28% tenemos de capacidad de ahorro energético en el sector industrial y comercial. Empezamos por las luminarias, pero terminamos por todo el ciclo de producción. Entonces, ese es uno de los puntos que también son muy importantes al tratar la economía o la gestión de energía en el país. Costos para el consumidor. Costos, bueno, para el consumidor nosotros tenemos inclusive ahora todavía una energía subsidiada. Eso significa que todos los sistemas que se puedan implementar compiten con costos subsidiados, pero aún así hay una buena relación que proyectos, por ejemplo... ¿Qué podría beneficiar al final en el costo de la energía como tal? Claro que sí. Los proyectos, por ejemplo, en el ámbito solar fotovoltaico ya se repagan en un lapso de tiempo de entre 4.5 o 5 años. Tomando en mucho cuenta, menos que el... Claro, pero tomando en cuenta que el proyecto tiene una vida útil de 25 años, en esos primeros 4, 5, hasta 6 años se paga y se repaga la inversión y tenemos energía por 18, por 19 años a costos de operación y mantenimiento bastante bajos. Que incluso genera rentabilidad. No, eso genera bastantísima rentabilidad. Si tomamos en cuenta que cualquier inversión se monetiza dentro de un periodo tan corto y la vida útil se tiene inclusive ya amortizado a todo el tiempo de vida, energía de 2, 3 centavos en el sistema fotovoltaico. Entonces ya son competencias bastante reales y posibilidades de esta transición energética bastante sustanciales que no las teníamos antes. Hablamos del ambiente político, el ambiente jurídico. Usted hablaba hace un momento de algo que creo que es importante y quizás ha sido uno de los principales tropiezos en todo este camino. Si hablamos de la última década, si no nos vamos más hacia atrás, la situación no es distinta, la seguridad jurídica. Hay la necesidad de cambiar normativa, la necesidad de adaptar normativa para que mejoren las condiciones en cuanto a la seguridad jurídica y puedan ingresar muchas más inversiones en este sector. Yo creo que a partir de algunos cambios que se hicieron a la ley orgánica, con la ley No Más Apagones 1, la ley No Más Apagones 2, justamente los cambios que está proponiendo el Ejecutivo. Que era una de las pretensiones de esas leyes. Exacto. Ya se ha dado los primeros pasos para generar este ambiente propicio de seguridad jurídica. La seguridad jurídica está ligada siempre y cuando el Estado respete justamente las condiciones que están escritas sobre contratos, títulos habilitantes, contratos de permiso, y que determinen que estas inversiones a corto, mediano y largo plazo tengan una justificación real. Ahora, si tomamos en cuenta que el Estado ya no está para hacer esas inversiones, sino que puede delegar en una forma de concesión, que no es privatizar, sino una forma de poder controlar y regular desde el ámbito estatal inversiones que no las puede hacer el Estado, ya es bastante más fácil pensar en un ambiente propicio para el sector de generación, de transmisión, inclusive para el sector que todavía no está visualizado como el de comercialización de la energía. Vamos a lo que va a ocurrir el próximo 4 y 5 de marzo en esta sede de la Expo de Energía, que será precisamente en la ciudad de Quito. El día 1 está previsto que se hable sobre energías renovables, transición energética y financiamiento, puntos que son importantes en este camino.
Sí, contamos, por ejemplo, para nuestro evento de Expo Energía y el Energy Summit con el auspicio de entidades tan importantes como el Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía, que es la OLACDE, y el BID, que son quienes tienen un poco la conceptualización de cómo podría ser una transición energética justa, una transición energética que no es solamente un tema ambiental como lo venimos planteando, sino que ya tiene sus destellos de tener una inversión segura. Si hablamos de la bancabilidad de los proyectos, tenemos que tomar en cuenta que el Ecuador, al tener ya un riesgo país menor, ya se vuelve nuevamente atractivo para este tipo de inversiones a nivel internacional. Hay muchas empresas de carácter privado que están generando un ambiente de buena intención sobre las nuevas inversiones en el sector. Por el otro lado, la transición energética ya es un hecho, ¿no? Sí, yo creo que es importante también dar seguimiento a las propuestas, a todo lo que nazca en este propósito de llegar a una transición energética necesaria y, como hemos dicho, también urgente para nuestro país. Nuevamente, Eduardo, gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, Fausto. Gracias nuevamente. Eduardo Rosero, presidente de la Asociación de Energías Renovables y Eficiencia Energética, hablando sobre las soluciones energéticas que se tratarán precisamente el próximo 4 y 5 de marzo en el Centro de Convenciones Metropolitano de Quito, que será la sede de Expo Energía Ecuador 2026. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas.